Hermanos, este domingo Jesús, el Señor, nos reúne en su casa para explicarnos las Escrituras y darse en la fracción del pan. Él es nuestro único Maestro. Su enseñanza es verdadera y vivifica, atraviesa el tiempo y nos lleva a la plenitud. Escuchemos al Señor y caminemos por sus sendas con la confianza de sus discípulos. Comenzamos la celebración cantando Hermanos en la misma fe. Hermanos en la misma fe, Iglesia del Señor. Hermanos en la misma fe, testigos de su amor. Unidos siempre en el Señor, vivamos su amistad. Es Cristo quien nos enseñó a amarnos de verdad. Un mandamiento nuevo dio, por él nos salvará. Un mandamiento nuevo dio, vivir en la unidad. Unidos siempre en el Señor, vivamos su amistad. Es Cristo quien nos enseñó a amarnos de verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que nos enseñas con autoridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. tú que con tu enseñanza nos muestras al Padre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. tú que nos haces libres de todo mal, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: No quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: Lo que acaban de decir está muy bien, por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, haz que escuchemos tu voz. Señor, haz que escuchemos tu voz. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Señor, haz que escuchemos tu voz. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas
conducidas por su mano. Señor, haz que escuchemos tu voz. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como el Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Señor, haz que escuchemos tu voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando agradar a su marido. Les he dicho estas cosas por el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados
y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, estamos ya en el cuarto domingo de este tiempo litúrgico llamado ordinario. Y siempre que decimos esto, recordamos que esa palabra ordinario viene de orden. Vamos llevando un orden en las lecturas de los evangelios. Y ese orden, como hemos explicado muchas veces, es muy sencillo. Tomamos para los domingos un evangelio y vamos leyendo domingo a domingo pasajes de una manera más o menos continua de ese evangelio que se eligió. Y ustedes saben que para los domingos, como hemos dicho varias veces, están los 3 ciclos, A, B y C. Ahora estamos en el B. ¿Y cuál es el evangelio escogido para este ciclo B? El de San Marcos, que es el que venimos leyendo todos los domingos. Marcos es el que este año va a tener como la voz cantante, va a ser nuestro guía en el misterio de Cristo. Y el año próximo, después del B, viene el C, y el C es para Lucas. Y entonces Lucas será el encargado de conducirnos hacia el misterio de Cristo. Y luego volvemos a retomar el ciclo A, y ahí aparece el otro evangelista, San Mateo, y es él el que va a hacer su tarea ese año. El texto de este domingo está tomado del capítulo 1 de San Marcos y nos muestra al Señor realizando una obra de maestro. La sinagoga, el lugar donde Jesús fue, dice el texto, es el lugar de la palabra. Y ahí me gustaría decir todavía más que la sinagoga es para los judíos no solo el lugar, es el hogar de la palabra. Y por eso el maestro de la palabra, con mayúscula, y aquel que es la palabra en persona, nuestro Señor Jesucristo, predica en la sinagoga. Y vieron que si uno lo piensa bien, es un momento hermosísimo. ¿Por qué? Porque esa palabra, la que durante tantas generaciones escuchó el pueblo judío, estaba apuntando hacia ese que estaba ahí, predicando, enseñando. Y por eso ver a Cristo ahí predicando, enseñando en la sinagoga no es otra cosa sino ver a Dios cumpliendo su promesa. Todo eso que vinieron escuchando estaba ahí, delante de ellos. Y es esa promesa que leemos también, que escuchamos también en la primera lectura de hoy, la promesa de un profeta. Vieron que dice un profeta al que se le puede escuchar, que habla palabras de vida y no palabras de muerte. Un profeta que no suscita el terror, porque además es un profeta que está sacado de entre nosotros, de entre tus hermanos, dice la lectura. Pero hay algo que llama nuestra atención en este pasaje del Evangelio de hoy, y es el asombro de la gente. Cuando se dan cuenta que Cristo no es simplemente uno que sabe manejar el lenguaje, no es un retórico simplemente Jesús. Al oírlo la gente se da cuenta que no se trata de un hombre con una cabeza especulativa o con una gran erudición. Porque Jesús no es solamente un predicador que puede transmitir de repente una filosofía de vida
o tal vez una doctrina moral. De hecho, el texto que escuchamos hoy nos da a entender que no es sobre todo el contenido de la predicación, sino el modo de transmitirla. Eso es lo que llama la atención. Y ahí es donde tenemos que poner hoy todos nuestros oídos y nuestro corazón. No es lo que dice tanto, sino acá lo que importa es cómo lo dice. Lo que provoca el asombro de sus oyentes y que lo hace superior a los escribas es la autoridad. La gente describe el ministerio de Cristo y la manera de ser de Cristo con esa palabra. ¿Vieron? Este tiene autoridad, este enseña con autoridad. Bueno, entonces nosotros, hoy aquí reunidos, sabiendo lo que sabemos de todo ese contexto de Cristo, podemos hoy dar algunas características de esto de enseñar con autoridad. Hay unas 3 o 4 que vamos a ver muy brevemente, pero porque me parece que son muy aplicables a nuestra vida. Y el ejercicio que vamos a hacer es, vamos a tratar de ver esas 3 o 4 características y después a ver si la logramos colocar en la última, que eso es la más difícil. Bueno, miren, una de las características de este enseñar con autoridad es que la persona no cambia su discurso cuando llegan las dificultades. Estaba Cristo enseñando, dice el texto de hoy, y lo hacía en un ambiente tranquilo. Y de repente se presenta algo escandaloso, aparece ese endemoniado que pretende interrumpir la enseñanza de Cristo. Para muchos de nosotros esa sensación no sería simplemente desagradable, sino que nos produciría, molestia, a veces hasta terror. Imagínense, estamos todos acá tranquilos, de repente entra alguien a los gritos. Y entonces Cristo mantiene la calma, no niega sus palabras, no cambia su discurso, aborda el problema, lo resuelve y sigue. Eso es una persona, decimos, que tiene una personalidad, tiene autoridad. En otras ocasiones vemos esta misma característica de Cristo. Por ejemplo, ¿se acuerdan aquello que leemos en el capítulo 6 de San Juan? Él dijo palabras absolutamente sublimes, pero también muy exigentes. ¿Se acuerdan cuando dice Jesús: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida? Cuando Cristo dijo esas palabras, muchos de sus seguidores lo abandonaron, muchos lo dejaron. Pero ¿y este quién se cree? Pero mira la cosa que dice. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Cambió el discurso para que no se fueran? No, sino que de una manera que casi podríamos llamar hasta desafiante, preguntó a sus apóstoles: ¿ustedes también se van a ir? Cristo no cambia el discurso frente a las dificultades. Otro ejemplo que conviene recordar es cuando en el momento de la pasión el sumo sacerdote le dice a Jesús: ¿y cuál es esa enseñanza tuya? Y Cristo le dice: pregúntale a los que me han oído, ellos saben lo que dije. Es decir, Cristo no tiene 2 discursos. No hay un discurso para la multitud y otro discurso para la entrevista y otro discurso para el pequeño comité y otro discurso para cuando me vayan a perseguir. No, su palabra es constante y eso es lo que da autoridad. Es una palabra firme, una palabra clara. Pensemos entonces en nuestro corazón si nosotros actuamos de la misma manera. Otra característica de la autoridad es que Cristo une las palabras a las cosas que hace. Es decir, lo que Él hace es lo mismo que dice y lo que dice es lo mismo que hace. Así, por ejemplo,
el ejemplo más grande, ¿cuál es? Nos enseña a amar a nuestros enemigos. Pero no lo dice simplemente con palabras a la hora de la pasión, lo vemos nosotros rezar. Lo escuchamos rezar por sus propios verdugos. Además, cuando ya resucitado saluda a sus apóstoles, fíjense que eran los mismos que lo habían abandonado. Sus palabras no son en un primer lugar de reproche. Su saludo es el saludo tradicional judío, que es el saludo más hermoso. Y es ese saludo que dice, la paz con ustedes. O sea que Cristo practica lo que predica y eso le da una gran autoridad. Entonces nosotros también nos podemos preguntar frente a esta característica, nuestra sociedad, nuestra iglesia, la misma iglesia, tenemos mucho que aprender cuando basamos nuestra autoridad a veces en el derecho canónico y las normas y la ortodoxia y lo que siempre se ha hecho y la disciplina y el orden y lo que dice la ley. Y aquí no estoy hablando solo de las autoridades de la iglesia, no estoy hablando ni del Papa solamente, ni de los obispos, ni de los sacerdotes, ni de los religiosos. Acá también hablo de los laicos, de todos aquellos que dirigen algo, los que dirigen un grupo, los que dirigen una comunidad. Por eso muchas veces el poder en la iglesia no tiene autoridad efectiva entre los fieles, porque nuestras palabras no tienen el respaldo de nuestra vida. O como dice la primera lectura del Deuteronomio, es fuertísimo lo que dice ahí. Y a veces lo pasamos como algo que se leyó. Pero dice, ¿vieron? Tenemos la osadía de decir en nombre de Dios lo que Dios no ha dicho, o hablar en nombre de otros dioses. El dinero, la conveniencia con los poderes de este mundo, la comodidad, la desidia. Todo eso nos hace perder autoridad y tener miedo a decir todo lo que propone el Evangelio. Porque lo que llama a la gente a seguir a Jesús, y aquí entramos todos, no son nuestras palabras. No era lo que decía Cristo lo que en ese momento llamaba la atención, sino la vida, una vida auténtica. Eso es lo que a veces decimos, ¿vieron? Enseguida decimos, ay, a este le falta, pero muchas veces es también lo que nos falta a nosotros. Y una tercera característica es que los escribas de aquel tiempo eran personas con mucha preparación. Eran personas con mucho estudio, eran verdaderos eruditos. Pero ¿saben qué? La erudición de ellos era como una colección de opiniones. Le preguntaban a un maestro y decía una cosa, le preguntaban a otro y decía otra cosa, y eso engendra confusión, primero, después engendra desconfianza sobre la autoridad. Cristo no era y no es un coleccionista de opiniones. La manera como nos habla, con franqueza y con sencillez, muestra siempre un camino. Así ese camino sea tan duro como el camino de la cruz, pero es el camino de Cristo. Y entonces, en relación con esta y con las otras características que hemos nombrado, que tienen que ver con la autoridad de Cristo, vamos a ver ahora la última, que es esa característica que me parece que es la más hermosa, pero también tal vez la más difícil. Y tiene relación con la raíz de la palabra autoridad. Esa palabra autoridad es un término que está derivado de autor. ¿A quién llamamos autor? A aquel que realiza una obra, a aquel que es responsable de una obra, y también a aquel que muestra su propio talento, su propia capacidad en aquello que realiza.
No llamamos autores a las personas que realizan cosas que son como elementales o repetitivas. Pero aquel que muestra con su originalidad, aquel que muestra con su capacidad que ha hecho un verdadero aporte, a ese lo llamamos autor. Si Cristo es el autor, entonces, ¿cuáles son las obras de Cristo? Y aquí es donde aparece la buena noticia de este Evangelio de hoy. Las obras de Cristo somos nosotros. San Pablo decía en una de sus comunidades, una de las frases más tiernas de toda la Escritura: ustedes son una carta escrita por Dios. Es decir, la autoridad de Cristo hace que nosotros seamos su obra. La obra donde Él muestra su hermosura, su compasión y también su autoridad. Pero como toda buena noticia del Evangelio implica siempre una tarea, bueno, ahora nos tenemos que preguntar, después de todo lo que meditamos, de las distintas características, y si nos consideramos obra de Cristo, nos tenemos que preguntar, ¿damos realmente con esa medida? ¿Puede Jesús mostrar su hermosura, su compasión, su autoridad bien entendida a través de lo que yo hago, a través de lo que hacemos cada uno de nosotros? ¿Lo intentamos por lo menos? Cristo no lo intentaba, Cristo lo hacía. Y por eso la gente repitió en este Evangelio más de una vez, este enseña con autoridad. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. A cada intención respondemos cantando, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que siguiendo el mandato del Señor, sea con su magisterio portadora de la verdad y de la luz para todos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco y nuestro obispo cardenal Daniel, para que asistidos por el Espíritu Santo en su predicación y enseñanza, hagan presente entre los hombres a Jesús, Maestro. Oremos al Señor.
Escúchanos, Señor. Por los pueblos en conflicto, para que encuentren en el diálogo la solución a sus problemas y su progreso sea reflejo de la luz del Evangelio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las familias invadidas por enseñanzas y doctrinas contrarias a su unidad, para que sientan la presencia de Jesús, el Señor, y se entreguen a Él, único Maestro que lleva a la plenitud y la unidad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que podamos ser verdaderos discípulos de aquel que es la verdad y anunciarlo con valentía, convicción y coherencia entre lo que profesamos y lo que vivimos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Dios nuestro, tú nos has dado la buena noticia de la salvación por medio de tu Hijo, el profeta anunciado. Escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acercamos los dones de pan y vino cantando: mi reino es un grano de mostaza. Mi reino es un grano de mostaza que alguien en la tierra sembrará y que cuando crezca será grande y fuerte y las aves en él anidarán. Es tan bien como la levadura que toma en sus manos la mujer y que si la mezcla con harina y agua fermenta y la masa hace crecer. Tú tienes mi reino en tus manos, trabaja para que pueda ser. Tú eres la semilla y el fermento vivo, haz que el mundo en mí pueda creer.
Tenemos presente en esta Eucaristía la salud de Mía, Antonio, Filis, Yolanda, Luján, Macarena, Octavio, Martín, Beatriz, Susana, Sandra, Valentina, Santiago, Mónica, Miriam, Gualberto, Julio, María Faustina, y por una intención particular. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Daniel, con los demás obispos, presbíteros, diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de Enrique y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Felipe y Santiago, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén.
Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Nos acercamos a comulgar cantando, bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz. Donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigos de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro, al que vive en el dolor y al que sufre soledad, entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal. Oh Padre nuestro, el Señor que nos llamó a vivir en unidad, nos congregue con su amor en feliz eternidad. Oh Padre nuestro.
Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Oremos. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dios Todopoderoso, aleje de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Que Él les dé un corazón tan dócil a su palabra que encuentre su gozo en los dones eternos. Amén. Así, siguiendo el camino del bien, avancen por la senda de los mandatos divinos y lleguen a ser coherederos del reino de los santos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus enfermos y los acompañe siempre. Amén. Le cantamos la salve a nuestra Madre antes de despedirnos. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos converter. Iesus benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O
Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.